Volviendo las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a profundizar juntos el 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Está conectado con el 9º mandamiento, porque esos últimos mandamientos se enfocan en el desorden, en el deseo fuera de control de nosotros mismos, de nuestras pasiones. Entonces, es un desorden. Viene del desorden de la concupiscencia, desear las cosas mundanas y no fijarse en las cosas celestiales, del cielo, del reino de Dios, de pensar que nosotros no somos eternos aquí en la tierra, sino solamente peregrinos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, es concupiscencia. El desear es el deseo de algo terreno, pero en modo desordenado. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, el apetito sensible, todos tenemos apetitos sensibles, nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. En general, el apetito sensible, lo que todos nosotros tenemos deseos, pasiones, sentimientos, quiero esto, quiero lo otro, eso es bueno en sí mismo, no es malo. Por ejemplo, el apetito sensible de la hambre. Tengo hambre. Es bueno para comer, para satisfacer el cuerpo, para poder vivir bien y para poder trabajar y estar bien. Tengo sed, tengo calor, tengo frío. Entonces, todos esos apetitos sensibles nos ayudan para protegernos, para desearnos el bien, porque Dios quiere nuestro bien. Pero cuando entonces este deseo natural, sensible, se transforma en algo malo, aquí está la cuestión. Entonces, tengo hambre, tengo frío, son sentimientos y deseos normales, buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón, el control que tenemos que tener de nuestras pasiones y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro. Entonces, ¿cuál es el codiciar? Este pecado del codiciar, de desear algo fuera de la medida de la razón, no tener control sobre sí mismo, no tener dominio sobre las pasiones. Eso nos hace tener más, codiciar las cosas que no nos pertenecen. Tenemos que tener algo muy claro. Todos tenemos que ser ambiciosos para ser mejor, para trabajar más, para vivir mejor, para vivir con dignidad. Todo eso es legítimo. Pero cuando empezamos a desear las cosas de los demás injustamente, entonces eso es el pecado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, prohíbe la avaricia. Avaricia, tener muchas cosas desordenadamente y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos.
Entonces, la avaricia, quiero acumular cosas, bienes terrenos. ¿Por qué tengo este deseo sensible y natural? Pero cuando es fuera de mi control, entonces eso se transforma en algo que me hace caer en este pecado, que está conectado al 10º mandamiento, la avaricia. Entonces, el 10º mandamiento prohíbe la avaricia. Nunca dejar que la avaricia acapare tus deseos sensibles. Prohíbe también, el 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Quiero eso, quiero el otro. Entre más quiera, más me sentiré mejor. No es el querer más, no es que el acumular más me hará mejor ser humano. Dios quiere que seamos siempre a su semejanza, porque estamos creados a su imagen. Tenemos que crecer en la semejanza, ser como Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esas pasiones inmoderadas de adquirir y de tener y de poseer, eso nos transformará en algo muy feo. Por eso necesitamos siempre recordar que no tenemos que codiciar nada que no es nuestro, porque las riquezas no son malas en sí mismas. Puede tener muchas riquezas. ¿Cuál es el mal? El mal es cuando yo me apego desordenadamente a esas riquezas y no puedo vivir sin ellas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, las riquezas en sí mismas no son pecado, sino se transforman en pecado cuando corrompen el corazón. El 10º mandamiento prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Por eso no queremos dañar a nadie. Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene sus talentos. No significa que yo no voy a trabajar para tener más cosas, pero no acumular las cosas para sentirse mejor, más felices. Las cosas, las posesiones nunca dan felicidad. Dios es la fuente de nuestra felicidad. Por eso, en los episodios previos hemos hablado mucho sobre las bienaventuranzas evangélicas y cómo alcanzarlas para llegar a la felicidad que Dios quiere darnos y ofrecernos. De este pecado nace también, la envidia nos empuja a codiciar también, y viceversa. La envidia es un sentimiento muy feo. Por ejemplo, el profeta Natán estimuló el arrepentimiento del rey David porque el rey David había cometido el pecado del adulterio. Para recordarle su pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Caín mata a Abel por envidia, Entonces quiero que lean, por favor, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, Génesis capítulo 4 y también primer libro de los Reyes, capítulo 21. Por eso, queridos hermanos y hermanas, envidia es un pecado capital, como ya lo hemos explicado en nuestros episodios previos, porque manifiesta una tristeza muy profunda que sentimos de no tener esto, de no tener lo otro, y eso crea mucha frustración y tristeza. Y esta tristeza es experimentada ante el bien del prójimo. Veo que uno tiene más que yo, en lugar de ser muy contento por él o por ella, por cualquier cosa que tengan más que yo, le tengo envidia. Me siento triste porque no tengo lo que él tiene o ella tiene.
Y entonces el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. Tenemos que amar uno al otro y ser felices por los demás, por sus logros, por sus éxitos, por todo lo que tienen y son. Y no tenemos que mirar a los demás para sentirnos mal, sino tenemos que trabajar en nosotros mismos para tener la gracia del desapego. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle siempre a Él respecto a todo y a todos. Quiero que lean por favor Lucas capítulo 14 y Marcos capítulo 8. Preferir siempre a Jesús y al Evangelio y ponerlos al centro de nuestra vida. Y atención, y Dios que te ha creado sin nada, Él te va a dar todas las gracias y dones y talentos para que trabajes, para que des fruto y seas feliz, pero nunca apegándose a los que tienes, sino siempre ser libre. Y eso se llama el desapego espiritual y emocional. Y también en referencia a todos los bienes terrenos que tenemos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedirle a Dios y trabajar también en ello para tener un desapego. Y también si tengo mucho está bien, si tengo poco estoy bien. Voy a trabajar más para tener más, pero nunca apegándome a esos bienes terrenos, pero siempre mirando a Dios como mi último bien, no las cosas aquí del mundo, sino del reino de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, quiero concluir esta parte sobre los mandamientos, los 10 mandamientos, con una citación del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero ver a Dios. Eso es nuestro último deseo, nuestro último deseo de todos los hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. Recuerden lo que Cristo nos enseñó en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Van a heredar el reino de Dios. Por eso tenemos que tener siempre presente al reino de Dios. Corresponde al pueblo santo luchar por la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Y eso es lo que deseamos, estar con Dios. Los mandamientos nos ayudan a tener disciplina, a tener orden, a saber cómo caminar hacia Dios. Y Dios que ve todo y ve tus necesidades, te va siempre a ayudar en tu peregrinación hacia el cielo. Nunca apegarse al mundo, siempre libre del mundo para fijarnos siempre en el cielo. Y esos son los mandamientos que Dios nos ha dado para arreglarnos nuestra vida y darnos orden y disciplina para llegar a Dios. Amén.